Ya. Mi nombre es Erika Mamani Delgado y hoy les voy a dar a conocer una patología muy importante que es la insuficiencia cardíaca. Como definición tenemos que la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear sangre con una velocidad suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. En esta patología tenemos dos causas importantes por las cuales puede suceder esta insuficiencia, que son las causas fisiológicas y las causas patológicas. Entre las causas patológicas vamos a tener la hipertensión, la enfermedad valvular, el infarto agudo del miocardio, y entre las causas fisiológicas vamos a decir que, un ejemplo claro, una persona sedentaria que va a realizar ejercicios, entonces esta persona puede sufrir una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque esta persona sedentaria, vamos a decir, que cuando realiza alguna actividad física, entonces va a requerir que esta persona va a tener más trabajo cardíaco, entonces por eso va a sufrir una insuficiencia cardíaca. Puede llegar a tener una insuficiencia cardíaca. ¿Qué factores de riesgo nos van a conllevar a la insuficiencia cardíaca? La hipertensión arterial, una persona con enfermedades coronarias, la vejez. La vejez es un factor de riesgo muy importante para esta patología. Personas que tomen alcohol o personas que fumen, personas obesas, la hipertrofia ventricular, la diabetes mellitus es uno de los factores más importantes para esta patología. Ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la enfermedad. Hemos dicho que tenemos tres causas principales para esta patología, que son la hipertensión, la enfermedad valvular, el infarto del miocardio. ¿Qué va a pasar con la hipertensión? Nos va a decir que hay una sobrecarga de la presión en la diastólica y en la sistólica. En la enfermedad valvular nos va a decir que hay una sobrecarga de la presión y volumen, o sea que el corazón va a almacenar más volumen de sangre en esta patología. Y en el infarto del miocardio hay una disfunción regional, que va a haber un daño en alguna parte del corazón. Entonces, en estas tres patologías vamos a decir que se van a activar, va a provocar mecanismos celulares y moleculares. Que estos mecanismos no son patológicos, son normales en el corazón. Va a haber un trabajo cardíaco, una tensión sobre la pared, un estiramiento celular, una hipertrofia o dilatación. Estos mecanismos celulares, lo normal sería que se activen entre 2 a 3 horas. Cuando se activan por más tiempo o por tiempo indefinido, ya se consideraría patológico. Eso es lo que va a provocar la insuficiencia cardíaca. Entonces, como estos mecanismos ya se han vuelto patológicos y ya no son normales, van a provocar ciertos mecanismos que son el tamaño y la masa cardíaca, una síntesis de proteínas anormales, fibrosis, una vasculatura inadecuada. Esto es lo que va a provocar en el músculo cardíaco. Esto es lo que va a provocar. Lo que vamos a hablar un poquito más si nos interesa va a ser la fibrosis y la vasculatura inadecuada. Sabemos bien que los músculos del corazón se llaman miocitos, están adecuadas por las células del miocito. Entonces, esta célula del miocito nos dice que aquí tenemos un miocito normal con sus capilares y aquí tenemos un miocito hipertrofiado. Hipertrofiado se refiere a que está aumentado de tamaño. Tenemos capilares que son partes del miocito. ¿Qué función cumplen los capilares? Cumplen la función de absorber el oxígeno y los nutrientes. Un miocito normal cumple con su función de absorber oxígeno, nutrientes. Ahora, un miocito que está hipertrofiado cumple de la misma función. Tiene su misma función. Sigue absorbiendo nutrientes, oxígeno. Pero, ¿qué pasa con el miocito hipertrofiado? Necesita más aporte de oxígeno y de nutrientes.
por el cual estos capilares van a estar inadecuados para absorber tanto oxígeno y nutrientes. Entonces, lo que va a hacer este miocito va a ser lisis. Sabemos que la lisis se podría decir, la eliminación del miocito. Entonces, se va a eliminar el miocito. ¿Y qué va a provocar este miocito? ¿Qué va a provocar esta lisis cuando el miocito, cuando se provoque la lisis, entonces va a provocar la insuficiencia cardíaca? Entonces, ahí hablamos un poco de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué signos y síntomas nos va a provocar? Nos va a provocar disnea, fatiga, debilidad, taquicardia, disminución de la tensión diferencial, pulso alternamente, cianosis, edemas, disnea, taquipnea, oliguria. Entonces nos provoca signos y síntomas diferentes. También, ¿cómo vamos a diagnosticar esta insuficiencia cardíaca? Vamos a diagnosticarlo mediante un examen físico principalmente, rayos X de tórax, un electrocardiograma, una gasometría, un ecocardiograma, una coronografía. Esos son los medios de diagnóstico para esta patología. Y en el tratamiento vamos a tener dos tipos de tratamiento, que es el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. En el no farmacológico tenemos que tener una restricción de sal y líquidos. ¿Por qué? Hemos hablado que dentro de los signos y síntomas tenemos edemas. Entonces, la restricción de sal y líquidos es muy adecuada para esta patología. Ejercicios regulares, evitar el alcohol, evitar fumar, además evitar medicamentos de la familia de los AINES, es muy importante. Además, el control periódico de la presión arterial. En el tratamiento farmacológico vamos a utilizar vasodilatadores mixtos, betabloqueantes, diuréticos, abusadores del potasio, diuréticos de asa. ¿Y qué complicaciones vamos a tener en esta patología? Si no se trata esta patología, vamos a tener una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, un edema pulmonar, un shock cardiogénico, una arritmia y muerte súbita. Sí. En mi plan de cuidados de enfermería he elegido la etiqueta diagnóstica de patrón respiratorio ineficaz relacionado con la hiperventilación manifestado por disnea y ortopenia, con el código 0032 que está en el dominio 4, clase 4, respuesta cardiovascular y pulmonar. En mi clasificación de resultados NOC, que son mis objetivos, puse el estado respiratorio con el código 0415 en el dominio 2, salud fisiológica, clase E, cardiopulmonar. Entre mis indicadores está el 015-01, frecuencia respiratoria, vías aéreas permeables, saturación de oxígeno. Mis escalas de medición están entre desviación grave del rango normal hasta sin desviación del rango normal. La frecuencia respiratoria de mi paciente estaba en 2, pero yo lo quiero aumentar hasta un 4. Mi paciente estaba con vías aéreas permeables con una puntuación de 3, pero yo quiero aumentarle durante mi turno a 4. Y en una saturación de oxígeno estaba con una puntuación de 2 y yo quiero aumentarle a 4. Entonces, en mi clasificación de intervenciones, ¿qué intervenciones voy a poner para que mi paciente tenga los resultados o los objetivos a los que deseo yo llegar? Entre ellos está la oxigenoterapia, que es muy importante. Entre la oxigenoterapia con el código 3320, mis actividades son eliminar secreciones bucales y nasales para tener una mejor oxigenación en mi paciente, preparar el equipo de oxígeno, vigilar el flujo de litro, observar los signos de toxicidad del oxígeno, que es muy importante, cambiar los dispositivos de máscara a cánula nasal durante las comidas, observar si hay
rotura de piel y fricciones de dispositivo del oxígeno, monitorización de signos vitales. Con el código 6680, controlar periódicamente la frecuencia y el ritmo respiratorio, controlar periódicamente los sonidos pulmonares, controlar periódicamente pulso, oximetría, observar el color y temperatura de la piel, identificar causas posibles de los cambios de los signos vitales y ayuda a la ventilación. Con el código 3140, colocar al paciente en disposición que permita que el potencial de ventilación sea el mismo, eliminar las secreciones fomentando a tos y la succión, fomentar a la respiración lenta y profunda, administración de broncodilatadores, regular la ingesta de líquidos, colocar a la paciente en posición que alivie la disnea. Entonces, ya una vez haber intervenido con todas mis actividades, en mi evaluación he podido alcanzar un 4 a lo que yo me proponía llegar, en las vías aéreas permeables de la misma manera, en la saturación de oxígeno de la misma manera. Muchas gracias por su atención.